Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en esta serie de Camino a Qatar 2022. El día de hoy hablaremos sobre la selección que batió el récord italiano, llegando a 559 minutos sin recibir un solo gol, y que además como país cuenta con 4 idiomas oficiales. Y eso lo van a reconocer a lo largo del video cuando me vean teniendo problemas para pronunciar algunos de los monumentos emblemáticos de esta nación. Así es, el día de hoy hablaremos de Suiza. La historia de esta selección en los mundiales es, digamos, un poco mediana, pues cuenta con 11 participaciones desde el Mundial de 1934 hasta su última participación en el Mundial de Rusia 2018, siendo sede incluso en el año de 1954. Sus mejores actuaciones las hemos tenido en el Mundial de 1934, en 1938 y principalmente en su Mundial en 1954, donde llegaron hasta la instancia de cuartos de final. Como ya comentamos, Suiza tiene un peculiar récord en mundiales. ¿A qué me refiero? A que llegaron a tener 559 minutos sin recibir una sola anotación, batiendo el récord de la ya eliminada selección italiana. Esto se rompió después de que Chile le anotara gol en el segundo partido del Mundial de Sudáfrica 2010, pues en su primera presentación ganaron 1-0 y dieron la campanada contra la selección española, que a la postre se volvería la campeona del mundo de dicho mundial. Como mayor logro de esta selección o en el fútbol, tienen una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1924. Con todo esto, podemos decir que Suiza es una selección que sí va a animar al mundial, pero no muchos estarán atentos para ver lo que pasa con la selección. Claro, si eres suizo, la cosa cambia radicalmente. Sin embargo, sí es una selección que ha ido creciendo poco a poco, generando una identidad cada vez más fuerte, enfrentando a rivales de una manera más competitiva, como lo vimos en la Eurocopa pasada, donde eliminó a la campeona del mundo Francia. Todo esto ha sido de la mano de jugadores que le han brindado tradición, cultura e identidad deportiva al equipo, como Alexander Frey o Xherdan Shaqiri. Ahora bien, vayamos un poco a la historia combinada con la arquitectura, porque la arquitectura de Suiza estuvo realmente influenciada por las rutas comerciales que el país tenía, además de que tiene una increíble influencia de los 4 idiomas nacionales del país: el italiano, el alemán, el francés y el romanche. Empecemos con la arquitectura antigua. Algunos de los edificios más antiguos conocidos en Suiza fueron las construcciones sobre pilotes históricos, que fueron construidas por las culturas Finn, Horgen, Kortaillos y Latene entre los 4000 y 500 a.C. Varios de estos edificios tempranos se han reconstruido cerca de los sitios donde se descubrieron las ruinas. Después de la derrota de la cultura helveti en la batalla de Bibracte del año 58 a.C., Suiza se incorporó al Imperio Romano. Las principales ciudades o asentamientos romanos en Suiza fueron Nyon, Avenches, Oxt, Vindig, donde también se encontraron evidencias de casi 20 pueblos romanos establecidos en el siglo I al 3 después de Cristo, así como cientos de villas de diferentes tamaños construidas en la parte occidental y central de la meseta suiza. Ahora bien, y tiempo después, bajo fuerzas internas y fuerzas externas, bajo presiones de países y bajo la misma presión del país, los romanos tuvieron que salir aproximadamente en el siglo IV, pero muchos de los restos de la arquitectura que existía en el periodo de los romanos aún es conservada quizá en iglesias, en casas o en monumentos de algunas ciudades. El concepto de protección del patrimonio apareció en el país a finales del siglo XIX. 7 sitios culturales son parte del patrimonio de la humanidad. Entre ellos destacan la ciudad vieja de Berna, la abadía de San Galo, el convento benedictino de Saint-Jean-de-Suz, los 3 castillos de Bellinzona, los viñedos de la Vaux, el ferrocarril rético en el paisaje de Albula y del Bernina,
y también el urbanismo relojero de las villas de la Chaux-de-Fonds y de L'Ocle. Muchos castillos y fortificaciones fueron construidos en la Edad Media por las familias dinásticas que le sirvieron tanto como residencias como de lugares defensivos, destacando el castillo de Chillon, Lesenburgo, Mesoko, Burgorth, Kiburg o los 3 castillos de Bellinzona que ya habíamos comentado. Las villas medievales estaban fortificadas y algunas, como Murten Morat, conservan y mantienen sus murallas, aunque en la mayoría de los casos solo quedan vestigios en el corazón de ciudades como la Zeiturm de Zug, la Puerta de Spalen de Basilea o la Sint-Glotje de Berna. Los edificios religiosos aparecieron aproximadamente en el siglo VI, con monasterios, con abadías, con iglesias o con catedrales, siendo de las más importantes la abadía de San Galo, la abadía de la que hablaremos posteriormente, que es la abadía de Hazelden. También tendremos a la catedral de Basilea o la catedral de Lausana. Ahora bien, vayamos al barroco, donde se decoraban con ménsulas, ya sea en 1 o en 2 pisos, como lo era en Schaffhausen. O también tenían miradores de piedra o de madera, como en San Galo. Si nos vamos directamente a Zurich, teníamos 2 casas de corporaciones de piedra tallada que representaban aspectos severos, como lo era Zimmerluten y Safran. La región occidental está más influenciada por la arquitectura barroca francesa. Este estilo se impuso en la Suiza romana a finales del siglo XVII. Se trata de verdaderas mansiones en la Rue des Granges en Ginebra, con patio de honor. Desde 1800 se diseñaron grandes villas clasicistas como el Palacio Einhard en Ginebra. Más tarde, en el siglo XX, aparecen algunas realizaciones arquitectónicas del movimiento moderno, la Villa Le Lac y el inmueble Clarté en Ginebra de Le Corbusier. En el siglo XIX nacen nuevos distritos en el lugar que ocupaban las antiguas fortificaciones de las grandes ciudades, como la, dejaré este nombre porque realmente no sé cómo pronunciar, de Zurich, o el cinturón fasciste de Ginebra. El crecimiento es objeto de planificación urbana en 1834. La Chaux-de-Fonds, que fue destruida por el fuego, se reconstruyó de acuerdo a una nueva estructura urbana. A principios del siglo XX se crean viviendas para los trabajadores, basándose en el modelo de Werkbund, como la parcelación de Freidorfen-Muntens, síntesis entre el ideal de la ciudad de jardín y del movimiento cooperativo. En el periodo comprendido entre 1945 y 1975 se construyeron en los suburbios de las grandes ciudades nuevas ciudades satélite, como Le Lignon en las afueras de Ginebra, y desde el siglo XV aparecen las casas civiles de estilo gótico en piedra, por ejemplo, la que aparece en la parte inferior porque también es muy difícil de pronunciar, la Casa Tabel en Ginebra, la Haus zum Ruden en Zurich, el Hotel de Ratze en Friburgo y la Casa Serodine en Ascona. Ahora bien, las infraestructuras, como puentes y túneles, son numerosos. Tenemos entre ellos el Puente del Diablo, en el corazón de los Alpes en el camino hacia el Paso de San Gotardo, o el Mittlere Brücke, sobre el Rin en Basilea. Todos ellos son ejemplos históricos, pero también tenemos muchos puentes medievales que son de madera, como el que les dejo aquí abajo. En el siglo XIX se construyeron algunos puentes suspendidos de cables de acero en Ginebra, como el puente de San Antonio y Friburgo, el Gran Puente, que en 1834, en el momento de su construcción, era el más largo de su género. Impresionante toda la mezcla de arquitectura que resulta ser este país suizo. Ahora bien, vayámonos con los monumentos, con lo rico, con lo que siempre nos gusta de estos videos, con la parte final donde hablamos sobre los monumentos emblemáticos y para seguir llenando nuestro ojo de bellos paisajes arquitectónicos y también de bellos paisajes naturales. El primero es el castillo de Chillon. Este es un castillo de Suiza de origen medieval que se encuentra a orillas del lago Le Mans, en la comuna de Beitox. Tiene forma oblonga con unas dimensiones de 110 metros de largo por 50 metros de ancho y una altura máxima de 25 metros. Es una importante atracción turística.
Fue una importante edificación defensiva ya desde la Edad de Bronce, que después fue fortificada por los romanos. Este castillo fue ocupado sucesivamente por la Casa de Saboya y más tarde por los berneses desde 1536 hasta 1798. La zona más antigua del edificio es de estilo gótico, construido en el siglo XIII. Sus salas sirvieron de inspiración al poeta inglés Lord Byron y está catalogado como monumento histórico de Suiza. La siguiente parada es la conocida como Maison Blanche. Es la primera obra diseñada en solitario por el arquitecto Le Corbusier. Fue construida como vivienda para sus propios padres en 1912 en la localidad suiza de Les Chaux-de-Fonds, lugar de nacimiento del arquitecto, claramente. La vivienda, abierta al público desde 2005, está bajo el patrocinio de la Comisión Suiza de la UNESCO y forma parte de las listas de lugares de patrimonio de la humanidad. Ahora bien, vayamos a la tercer parada, pero adentrémonos un poco en su historia. Esta es la iglesia de la Abadía de Fraumünster, ubicada en la ciudad de Zúrich. Es conocida popularmente por sus vidrieras firmadas por Marc Chagall y Augusto Giacometti. Forma parte de la antigua abadía de la que el claustro y los edificios abaciales fueron demolidos a finales del siglo XIX. La abadía fue fundada en el 853. El emperador Federico II otorgó a la abadía el derecho Reichsfreiheit en 1218, haciéndolo así territorialmente independiente de toda autoridad salvo el emperador mismo, obviamente, y aumentando el poder político de la abadesa. Esta designaba al alcalde y además delegaba el acuñamiento de monedas a algunos de sus ciudadanos. Sin embargo, todo lo que sube tiene que bajar. El poder político del convento fue disminuyendo lentamente en el siglo XIV con el establecimiento de las leyes gremiales en 1336 por Rudolf Brunn, que además se convirtió en el primer alcalde independiente, es decir, no elegido por la abadía. La abadía fue disuelta el 30 de noviembre de 1524 como consecuencias de las reformas de Ulrico Zwinglio. Y ahora sí, por último y para terminar con esta lista interminable de nombres impronunciables, vamos con la abadía territorial de Einsiedeln o de María Einsiedeln. Es un monasterio benedictino medieval de Suiza erigido en la ciudad del mismo nombre que la Señora María, en el cantón de Schwyz. La abadía está dedicada a Nuestra Señora de los Ermitaños, título que deriva de las circunstancias de su fundación, ya que el primer habitante de la región fue San Mernat, un ermitaño. Es una abadía territorial y por lo tanto no está sujeta a ningún obispo. El monasterio es una etapa importante de la peregrinación a Santiago de Compostela y destino de muchos peregrinos. La Virgen Negra de Einsiedeln es un punto de atracción para aproximadamente 1 millón de peregrinos y turistas cada año. Este monasterio es desde 1130 una abadía doble, es decir, que reúne bajo la autoridad del mismo abad dos comunidades que viven en dos sitios separados, los hombres de Einsiedeln y las mujeres de Far. Actualmente, Einsiedeln cuenta con 60 monjes y Far con 25 monjas. El complejo del monasterio, la biblioteca de la abadía, los archivos y la colección de música se enumeran en el inventario suizo de bienes culturales de importancia nacional y regional como clase A, objetos de importancia nacional. Y bien, así llegamos al final de otro video más en esta serie de Camino a Qatar 2022. Si se dieron cuenta, a lo largo de todo el video nos faltó otro chico moreno con lentes que estuviera hablando frente a la cámara, diciendo cosas sobre un país y sobre su arquitectura fingiendo que sabemos mucho. Me refiero a Alex. Si bien no nos pudo acompañar el día de hoy es porque tiene algunos problemas de salud y se encuentra afónico. Nada grave ni nada de qué preocuparse. Estará acompañándonos en el siguiente video en la siguiente semana. Si creen que nos faltó algo, no olviden dejarlo en la cajita de comentarios de aquí abajo. En la descripción estaremos dejando todas nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan. Además de que puedan ver qué estamos haciendo en las demás plataformas, ya sea de manera técnica o únicamente para leer un poco sobre algunas obras que estén haciendo.
Mi nombre es Sebas y a nombre de Alex, espero que hayan tenido un excelente video y que estén teniendo una gran semana.